Vamos a hablar durante la tarde de dolor agudo posoperatorio tras cirugía mayor de rodilla y principalmente tras artroplastia de rodilla como embajadora principal. Y yo me voy a encargar de defender los bloqueos nerviosos clásicos y si juegan un papel importante en programas de rehabilitación multimodal tras este tipo de intervenciones. ¿Y por qué voy a defender los bloqueos nerviosos clásicos? Bueno, pues porque considero, aunque luego me va a costar debatir con Ubaldo, porque considero esto, considero que no siempre lo más nuevo es lo mejor y que, bueno, igual no es oro todo lo que reluce. Así que, bueno, me voy a encargar de defender al bloqueo del nervio femoral y al bloqueo del nervio ciático tras este tipo de cirugías. Primero, antes que nada, y lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la tarde, como anestesiólogos implicados en el control del dolor agudo posoperatorio de nuestros pacientes, lo primero y principal es conocer las características clínicas de cada tipo de paciente, las preferencias del equipo quirúrgico con el que trabajamos y las preferencias de mi cirujano, de si mi cirujano trabaja en un escenario fast track o por el contrario es un cirujano más clásico y mi paciente permanece ingresado 5 días, 7 días después de su prótesis de rodilla. Y bueno, eso es lo que vamos a ir un poco desgranando a lo largo de la tarde. ¿Y por qué realizar tratamiento intensivo del dolor tras cirugía mayor de rodilla? Pues bueno, esto es algo que no vamos a debatir Ubaldo y yo en esto, y es que el dolor agudo posoperatorio tras cirugía mayor de rodilla se considera entre moderado y severo, y un adecuado control del dolor va a hacer que mejore la satisfacción del paciente, por supuesto, y su calidad de vida, que deambule de manera temprana, va a mejorar la fisioterapia que luego va a hacer en el posoperatorio, va a disminuir la incidencia de complicaciones cardíacas y respiratorias y, bueno, va a disminuir la incidencia de dolor crónico y la estancia hospitalaria. Entonces, el manejo del dolor agudo posoperatorio tras este tipo de cirugías se ha implicado en todos los escenarios fast track y en todos los protocolos, en estas vías clínicas de recuperación precoz tras este tipo de intervenciones y, bueno, no sé si todos lo sabréis, pero bueno, las de cirugía, la artroplastia total de rodilla y cadera surgieron en el año 2019 y por supuesto que la anestesia locorregional está implicada en ellas. Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando el manejo del dolor agudo posoperatorio? Pues bueno, pues es evidente que la anestesia locorregional ha evolucionado a pasos agigantados y tiene cabida en este tipo de intervenciones y que en los años 80 hablábamos de narcóticos intramusculares, progresivamente de bombas de PCA intravenosas, después la analgesia epidural y posteriormente pues con la entrada de la ecografía y el despliegue de la anestesia locorregional, pues hemos ido avanzando cada vez hacia técnicas menos invasivas y cada vez pues técnicas más dirigidas al control del dolor agudo de nuestros pacientes. ¿Y por qué voy a defender el bloqueo del nervio femoral? Pues bueno, pues porque desde hace entre 10 y 11 años el bloqueo del nervio femoral se ha postulado como el gol estándar en el manejo del dolor agudo posoperatorio tras artroplastia total de rodilla. Es un bloqueo proximal que ha demostrado ampliamente su eficacia disminuyendo el consumo de opioides comparado con otras técnicas, sobre todo con técnicas de analgesia y anestesia epidural y, bueno, intravenosa. Y porque es un bloqueo que en principio y guiado por ecografía podría ser técnicamente fácil, que tiene una baja curva de aprendizaje, que es bastante reproducible y que, bueno, que ha demostrado ampliamente disminuir la fibrosis articular y aumentar el rango de movimiento posoperatorio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que conforme van surgiendo nuevas técnicas de anestesia y analgesia locorregional, pues surgen esas especie de complicaciones que llamamos o de efectos secundarios no deseados asociados a bloqueos más clásicos. Y el bloqueo del nervio femoral, tradicionalmente sus detractores lo que defienden es que se produce un bloqueo motor derivado de esa debilidad cuadricipital que se produce tras hacer un bloqueo del nervio femoral efectivo, con el riesgo potencial de caídas que podría tener y todas las complicaciones derivadas de este riesgo de caídas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que per se el bloqueo del nervio femoral no en todos los estudios ha demostrado que sea la causa única de caídas y que este bloqueo del nervio femoral no produce debilidad motora clínicamente significativa. En esta revisión sistemática del 2015
se estudiaron casi 200.000 prótesis totales de rodilla comparando bloqueo del nervio femoral y bloqueo del nervio safeno, y no se demostró superioridad del bloqueo del nervio safeno en relación con este riesgo potencial de caídas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sí, que se ha ido viendo que hay otras causas de debilidad cuadricipital posoperatoria, no solo el bloqueo del nervio femoral. Y estas causas, pues, ¿cuáles son? Pues podrían estar asociadas a tiempos quirúrgicos prolongados, manguitos de isquemia prolongados, cirugía laboriosa con bastante incidencia de daño de partes blandas, la propia alteración de la propiocepción que supone sustituir tu propia articulación por otra que no es realmente la tuya. Bueno, en fin, una cantidad de factores de riesgo asociados a esa debilidad posoperatoria cuadricipital y a ese riesgo potencial de caídas. Entonces, todos sabéis que el bloqueo del nervio femoral se realiza para disminuir la incidencia de dolor agudo posoperatorio en la cara anterior de la rodilla, pero ¿qué ocurre con la parte posterior? Porque la parte posterior, en ocasiones, nuestros pacientes presentan un dolor que sí que es clínicamente significativo. Entonces, el título de esta diapositiva sería ¿sigue vigente el bloqueo del nervio ciático para analgesia posoperatoria tras artroplastia total de rodilla? Pues sí, podríamos decir que el bloqueo del nervio ciático sigue vigente. ¿Y por qué? Pues porque la incidencia, como ya he comentado antes, de dolor agudo en la parte posterior y asociado a la cápsula posterior, no siempre es clínicamente significativa, pero hay casos en que lo son. Los detractores de este bloqueo abogan porque la lesión nerviosa intraoperatoria más frecuente en cirugía de prótesis de rodilla es la lesión del nervio peroneo común. Entonces, el realizar un bloqueo del nervio ciático sin estar seguros de que no se ha producido bloqueo del nervio peroneo común podría suponer un problema para nosotros como anestesiólogos. En mi centro, ¿qué es lo que hacemos? Si realizamos el bloqueo del nervio ciático, porque después de realizarle un bloqueo del nervio femoral, el paciente continúa refiriendo dolor, sobre todo a expensas de la parte posterior, siempre esperamos a que haya recuperado el bloqueo motor. Y no solo bloqueo motor más proximal, sino que empiece a mover el pie para ver que el nervio peroneo común está intacto, que no ha resultado dañado durante la intervención y posteriormente podemos realizar un bloqueo del nervio ciático. En este caso lo haríamos o vía anterior o a nivel subglúteo, porque el paciente ya está vendado y ya tiene pues todo el vendaje realizado en el posoperatorio. ¿Y hacia dónde vamos? Pues es evidente que vamos hacia técnicas cada vez menos invasivas y cada vez pues más distales y más selectivas en relación con el dolor en este tipo de intervenciones. Ahora Osvaldo os contará todo el arsenal del que disponemos después de hablar de bloqueo nervioso femoral y bloqueo del nervio ciático. Pero bueno, os voy adelantando y por ponerle peros, que este tipo de bloqueos, al ser más distales, bueno, pues son más selectivos, sí, evidentemente, y tampoco han demostrado superioridad con respecto al bloqueo del nervio femoral, por no hablar de que existe más variabilidad de la técnica, son más operadores dependientes, son bloqueos a los que hay que realizar con más volumen de los que yo he hablado previamente. Luego, si queréis, hablamos de volúmenes, dosis, etc, etc. Y bueno, y que luego este tipo de bloqueos han demostrado ser efectivos siempre dentro de regímenes de analgesia multimodal, ¿no? Y bueno, pues realmente no han demostrado superioridad con respecto al bloqueo del nervio femoral, sobre todo cuando el paciente empieza a realizar movimiento y inicia la fisioterapia posoperatoria ya dentro del primer día posoperatorio. Así que, bueno, pues desde mi punto de vista siempre tenemos que adaptarnos a nuestro entorno. Es evidente y somos afortunados de saber y tener claro que cada vez se están desarrollando muchas más técnicas regionales guiadas por ecografía, pero siempre deberemos de manejarnos y de adaptarnos a las características de nuestro tipo de paciente y a los avances técnicos que se van produciendo poco a poco. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí.